La palabra del Señor se va a encontrar en el libro de Ezequiel, capítulo 24. Lleva por título Parábola de la olla hirviente. A medida que la va encontrando, se va poniendo en pie. Ezequiel 24. Si la ha encontrado mi hermano, me testifica con un amén. 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 Le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: vino a mí palabra de Jehová en el año 9, en el mes 10, a los 10 días del mes, diciendo: Hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este día, y habla por parábola a la casa rebelde, y diles: así ha dicho Jehová el Señor: pon una olla, ponla, y echa también en ella agua. Junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda, llénalas de huesos escogidos. Toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella. Haz que hierva bien, cuece también sus huesos dentro de ella. Pues así ha dicho Jehová el Señor: ay de la ciudad de sangres, de la olla rumbrosa, cuya rumbre no ha sido quitada. Por sus piezas sácala, sin echar suerte sobre ella. Porque su sangre está en medio de ella, sobre una piedra alisada la ha derramado. No la derramó sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo. Habiendo, pues, hecho subir la ira para hacer venganza, yo pondré su sangre sobre la piedra dura, para que no sea cubierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ay de la ciudad de sangres, pues también haré yo gran hoguera, multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer salsa, y los huesos serán quemados, asentando después la olla vacía sobre su brasa para que se caldee y se queme su fondo, y se funda en ella su suciedad y se consuma su herrumbre. En vano se cansó y no salió de ella su mucha herrumbre. Solo en fuego será su herrumbre consumida. En tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Amén. Bendito eres Dios. Vamos a elevar un clamor para que el Señor haga conforme. Padre nuestro que estás en el cielo, mi Dios amado, voy delante de su divina presencia, mi Señor. He leído, Padre amado, tu palabra, Padre del cielo. He hecho, mi Señor, conforme a la palabra que tú me has mandado. Mi Dios bendito, clamo a tu presencia para que tú seas, Señor, dándome la gracia, dándome, Dios mío, el entendimiento. Mi Dios bendito, yo no soy nadie para poner carga sobre nadie, Padre amado. Yo te clamo para que tu misericordia, tú, mi Señor, Espíritu Santo, me guíe, Padre amado. Abre el corazón, Señor, abre el oído, Padre amado. Tú conoces, Señor, tu palabra, tú tienes poder para poder exhortarla, Padre del cielo. Yo te clamo, yo te pido que tú seas guiando mis labios y que todo, mi Señor, lo que sea de tu palabra, Padre amado, quede en nuestro corazón, Padre amado. Tu palabra, Señor, nunca va a volver vacía. Mi Dios bendito, clamo a tu presencia porque sé, mi Señor, que será prosperada para aquello lo cual fue enviada. Yo te clamo, yo te pido, Señor, que tú guíes mis labios, Padre del cielo. Te lo pido en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Señor, bendiga esta palabra, mi Amén, amén. sí, Señor. Palabra fuerte, Amén. Bendito Rey. palabra triste, pero palabra del Señor. Así es. Y la palabra del Señor nos enseña que es viva y eficaz. Así es. Es una profecía que hace mucho tiempo, ¿cierto? Si usted la lee, era para el pueblo de Israel, para el pueblo de Jesús.
Pero así como muchas de las palabras, muchas de las profecías que se han cumplido, hay otras que faltan por cumplirse. Así es. Y dice la palabra del Señor que, como leía, ¿cierto? Dios le envió a su profeta, ¿cierto? Que pusiera en una olla, agua la llenara, ¿cierto? Dice, pon en una olla, ponla y echa también en ella agua, junta sus piezas de carne, todas buenas piezas, pierna y espalda, y llénala de hueso escogido. Toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella, y haz que hierva bien, cuece también sus huesos dentro de ella. Pues así ha dicho Jehová el Señor, ay de la ciudad de sangres, de la olla rumbrosa cuya rumbre no ha sido quitada. Yo buscaba la palabra rumbre y habla de que la rumbre es como cuando uno calienta una olla de hierro, la rumbre es como, en la olla obviamente, es como lo rojo, como el quemado cuando se quema la olla, eso es la rumbre. Pero en la palabra del Señor viene siendo todo lo que es pecado, toda inmundicia del hombre. Dice esta palabra que, dice, porque su sangre está en medio de ella. Antiguamente había una ley, ¿cierto? Y todo, muchas veces se ha predicado en el Antiguo Testamento, que para hacer, había que hacer cierto sacrificio de animal para que de alguna forma el pecado fuera tapado, porque no era olvidado delante del Señor. Amén. Y en la antigüedad el hombre tenían prohibido comer sangre, que decía la palabra del Señor. Yo buscaba el Levítico y decía que el hombre no podía comer la sangre del animal. Amén. Porque en la sangre estaba la vida, o sea, el animal no tenía pecado, pero la sangre del animal era la que recibía, ¿cierto?, el pecado del hombre, por el cual era derramada, ¿cierto?, el sacrificio del holocausto, y así el Señor expiaba, ¿cierto?, de alguna forma el pecado. Entonces decía en el libro de Levítico que en la vida del animal estaba la sangre. Así es. En nosotros, ¿cierto?, como dice esta palabra, porque su sangre está en medio de ellos, o sea, el pecado estaba en el pueblo de Jesús, en el pueblo de Dios. En esta época en que Dios mandó al profeta, ¿cierto?, a hablar en parábola con esta profecía tremenda de que metiera todo en una olla, que lo quemara hasta que ya no hubiera nada. Sí. Porque dice la palabra del Señor, asentando después la olla vacía sobre sus brasas para que se caldee y se queme su fondo y se funda en ella su suciedad y se consuma su herrumbre. Llega un momento en que, ¿cierto?, era tanto el pecado, analizando esta parábola, era tanto el pecado de este mundo, ¿cierto?, en ese tiempo, que el Señor mandó a quemar todo. Hoy en día estamos en el mismo pecado, mi hermano. Hoy en día el mundo está con el mismo pecado. Hoy en día la maldad del hombre, la inmundicia, la fornicación y todo lo que hay es lo mismo, mi hermano. Estamos en el mismo sitio, en el mismo pecado, digamos, como dice la palabra del Señor, porque su sangre está en medio de ella. El pecado sigue presente, el pecado sigue, ¿cierto?, derramado en el mundo. Y dice la palabra del Señor que, como les decía recién, dice la palabra del Señor dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, o sea, tiene que haber derramamiento de sangre. Amén. Dice la palabra del Señor, solo en fuego será consumida su herrumbre, o sea, solo en fuego este pecado se va a ir. Pero la palabra del Señor nos relata, ¿cierto? Y ya muchas veces se ha predicado que esta sangre preciosa ya fue derramada. El Señor ya se provió de un cordero. Sí, amén. El Señor ya quitó el pecado. Pecado. Quitó la culpa, quitó el engaño, quitó todo lo que había en el hombre. Ya hizo el sacrificio precioso, ¿cierto?, a través de nuestro Señor Jesucristo en el madero de la cruz. Amén. Ya hubo remisión de pecado, pero dice la palabra del Señor, en tu inmunda lujuria padecerás porque te limpié. El Señor ya hizo la obra. Amén. Y tú no te limpiaste de tu inmundicia. El Señor ya nos sacó de todo pecado, de toda inmundicia, pero dice la palabra del Señor que hay un porcentaje, ¿cierto? Siempre hay un remanente, como se dice, que no se limpió. Y hoy en día el mundo está así, hay un pueblo afuera que todavía no se limpia, hay un pueblo que todavía está en pecado, un pueblo que todavía está en engaño, que todavía, ¿cierto?, se sacia de los placeres de este mundo, se sacia de todo lo que hay, se complace, como dice la palabra del Señor, en la maldad. Hay una parte, mi hermano, en el libro de Apocalipsis, cuando fue esta profecía, mi hermano, la palabra del Señor relata de que fue justo en el tiempo donde estaba Babilonia, que fue muchos de los cristianos, ¿cierto?, de aquella época fueron llevados cautivos. Sí, amén.
en esta época eran profecías que de hace muchos años venían, ¿cierto?, a través del Señor, que mandaba a sus profetas, mandaba, ¿cierto?, a dar como, ¿cómo decirlo?, como la orden para que el pueblo, ¿cierto?, hiciera algo. Y muchos de este pueblo no se arrepintieron. Hoy en día nosotros estamos igual. Nosotros predicamos la palabra del Señor, pero mucho pueblo, mucho del mundo que está, ¿cierto?, no se arrepiente. Hace oído necio, como dice el mundo. Dice la palabra del Señor, dice, en Apocalipsis dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí la voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dice la palabra del Señor en todo tiempo, que nosotros debemos de salir de eso. Dice la palabra del Señor y nos enseña cada día que nosotros estamos en el mundo, pero no somos parte de este mundo. Debemos ser la luz que alumbra, debemos ser la diferencia. En esta profecía es tremendo, mi hermano, es triste porque dice, como decía recién la parábola, es una parábola que dice que todo el mundo va a ser consumido. Dice, si usted la lee, dice, pues ha dicho Jehová el Señor, ay de la ciudad de sangres, de la olla rumbrosa, cuya rumbre no ha sido quitada, por sus piezas sácala, sin echar suerte sobre ella. O sea, aquí viene algo para todos. El Señor no va a hacer distinción de si el pecado es menor o es más grande. Va a sacar, como dice la palabra del Señor en esta profecía, va a sacarlo a todos por igual. Y si usted medita en una olla hirviente, para ser quemada en tal nivel tiene que estar pasada por mucho fuego. La ira del Señor ya vino, mi hermano. El Señor, ¿cierto?, para calmar esa ira, ¿qué es lo que hizo? Como hablábamos recién, envió a su Hijo. Amén. La única forma de calmar esa ira fue su Hijo. Sí. Pero como dice esta palabra, él ya lo limpió. Dice, yo ya te limpié y tú no te limpiaste. Él ya hizo el trabajo. Nosotros debemos de estar en este momento, ¿cierto?, predicando para aquel que todavía está inmundo, sí, para aquel que todavía no ha recibido esta sangre, amén, que no se ha bañado con la sangre del Cordero. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis la vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esta parábola habla de que el hombre en su momento era tanta la maldad que la sangre él no se preocupaba tanto de tapar como la costumbre que había antes de tapar la sangre. Y hoy en día podemos verlo, mi hermano, hoy en día la maldad está tan desatada que el hombre ni siquiera se conmueve, por último, de esconder un cuerpo. El hombre lo deja donde sea. No hay temor, mi hermano. Hoy en día el hombre hace mucha aberración delante del Señor, matan niños, hemos visto que han encontrado fetos, han encontrado gente mutilada, degollada. Y dice el Señor que, dice la palabra del Señor, dice, por tanto así, dice, habiendo pues hecho subir la ira para hacer venganza, yo pondré su sangre sobre una piedra dura para que no sea cubierta. El Señor, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que la ira ya llegó, que toda la maldad llegó delante de su presencia. Sí. Y nosotros, ¿qué debemos hacer hoy en día? Como leía el versículo, nosotros debemos de salir de eso. Nosotros ya hemos recibido por fe al Señor, sí, hemos recibido de su palabra, nos hemos lavado con la sangre de Cristo, pero hay muchos que todavía no reciben esta sangre. Sí, hay muchos que no beben, ¿cierto? No son partícipes de esto, porque muchas veces el hombre por naturaleza dice la palabra que es malo, pero el Señor tiene poder para perdonar. Dice arrepentíos, dice la palabra del Señor, arrepentíos. Y hay mucho pueblo que hoy día está afuera que no toma esta decisión de llegar a la planta del Señor.
¿Se imagina, mi hermano, si nosotros hoy en día si no fuéramos lavados por la sangre del Señor? O sea, ¿a quién vamos a acudir si no tuviéramos alguien que nos perdonara de todo corazón? ¿A dónde iríamos? Tendríamos, como se dice en el mundo, como dice el mundo hoy en día, ellos no tienen temor de nada porque la vida es una sola. Así dice el mundo, pero nosotros sabemos, ¿cierto?, que por nuestra obra vamos a ser juzgados. Amén. Dice la palabra del Señor que el que a mí me recibe, yo no le echo afuera. Gloria a Dios. El Señor nos ayude, ¿cierto? Esto es una profecía tremenda, mi hermano, pero no es para que yo diga como poniendo carga sobre usted. No tema, porque dice la palabra del Señor, porque te limpié. Gloria a Dios. Te limpié, Señor, que ahí hizo el trabajo, pero tú no te limpiaste. Está la decisión ahí a la mano. Sí, amén. El Señor ya hizo el trabajo, es decisión de nosotros no contaminarnos de esto. Sí, amén. Como dice la profecía, había maldad que ellos ya no se preocupaban, ¿cierto?, de tapar la sangre. Pero nosotros, ¿qué dice la palabra del Señor? Tenemos que ser esa luz que resplandece delante Señor. del hombre. Debemos ser, ¿cierto?, la sal de la tierra, también dice la palabra del Señor. Amén. No debemos me acuerdo quién predicaba una vez, no debemos ellos deben de convertirse a nosotros y no nosotros a ellos. Amén. Y la palabra del Señor dice que en este tiempo, ¿cierto?, cuando mandó el Señor a sus profetas, había mucho pueblo que se perdió, pero el remanente que viene después, el remanente que ha creído, el remanente que se le ha dado, ¿cierto?, se le ha predicado su palabra, ese es el que va a decir algún día, yo soy de Jehová, yo soy del Señor. Ese remanente que no puso su pie, no puso su confianza, ni hizo lo que hizo los demás pueblos. Ese remanente va a ser el que el día de mañana, ¿cierto?, llegue a la presencia del Señor y diga, Señor, quizás estuve en este mundo con tristeza, quizás vi mucha crueldad, vi mucha maldad, pero por amor a ti no me incluye en eso. Por amor a ti no quise contaminarme de lo que está haciendo el mundo. Que el Señor nos ayude, nos bendiga a poder apartarnos de toda inmundicia. Hay una palabra del Señor que dice en Crónica, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su Gloria a tierra. Dios. El Señor, a pesar de todo, mi hermano, en todo momento, hasta que cerramos nuestros ojos, nos va a dar la oportunidad. Sí, amén. En todo momento. Así es, Padre. Hubieron pueblos tremendos, terribles, paganos hasta ¿cómo decirlo?, de extremo a extremo, paganos. Pero dice la palabra del Señor que Él hasta el último momento Él no quiere que ninguno se pierda, que ninguno. Amén, así es. Pero ¿qué debemos de hacer? Invocar el nombre del Señor. Sí, amén. Humillarnos, dice, convertirnos de nuestros malos caminos. Dice, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es triste hoy en día, mi hermano, en el país, en nuestro país, en Chile, como está nuestro país, es triste. Es muy triste porque podemos ver la maldad desatada en todo momento. Y mucho de lo que el Señor ha predicado, ¿cierto? Muchos de los lugares donde se ha llevado la palabra, muchos no la han recibido. Yo sé que el Señor tiene poder para permitir todo lo que pasa, porque Él es dueño soberano de todas las cosas. Si Él quiere detener el fuego, lo hace. Si Él quiere mandar lluvia todo el año, lo hace. Así es. Amén. Pero el pueblo aún así es necio, el pueblo aún así no quiere ¿cómo se dice? No quiere salir de su mal camino, no quiere apartarse de lo malo. Así es. Y como dice esta parábola, la parábola que leíamos recién, dice, yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré, no me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré según tus caminos, y tus obras te juzgarán. Que el Señor nos ayude a no ser partícipe de esto, mi hermano. No temamos a lo que viene. Si ya hemos creído en el Señor, que nuestro corazón siga buscando de Él. No permitamos, ¿cierto?, que nos enfriemos como iglesia, no permitamos que el enemigo ponga temor, que ponga tristeza, que ponga engaño en nuestras vidas. Sigamos predicando de la palabra del Señor, sigamos entregando una palabra, porque el Señor no vino a juzgar al mundo. Nosotros, por eso yo en mi oración le decía, Señor, no quiero poner carga por nadie, porque yo no tengo poder para poner carga sobre alguien. Pero el Señor tiene poder para perdonar. Amén. Así como lo hizo con este pueblo, Dios. lo puede hacer con nosotros, con usted, Señor. conmigo. El Señor tiene poder para poder Así es, perdonar. Amén, amén. Pero la
en algún momento de la historia ya pasó. Y van a seguir cumpliéndose las profecías y todo lo que el Señor ha dicho, porque la palabra del Señor dice que es viva y eficaz. Amén. Dice la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Sí, amén. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tenemos que dar cuenta en algún momento, mi hermano. Y sabemos que anoche igual se predicaba de que vamos a llegar, ¿cierto?, ante el trono del Señor a dar cuenta. Vamos a ser juzgados según nuestra obra. Que el Señor nos haya apto para poder entregar una buena cuenta. Amén. Que el Señor nos ayude, mi hermano. Añada, ¿cierto?, el entendimiento para esta palabra en cada uno, mi hermano. No tome como que yo estoy condenando a alguien, porque el Señor conoce. Amén. Usted solamente, mi hermano, aférrese a la palabra del Señor que dice: yo te limpié. Sí, Señor. Y tú no Amén. te limpiaste. Solamente, mi hermano, quédese con la palabra del Señor, que Él ya hizo el trabajo. Ya consumió un pueblo completo y puede seguir haciendo justicia donde Él necesite. Donde Él quiera, ¿cierto?, que un pueblo cambie, Él lo va a apretar, Él nos va a pasar muchas veces, como dice la palabra, y muchas veces cantamos por fuego. Pero es necesario que seamos, como dice la palabra del Señor, seamos probados como en oro en el Cristo. Amén, amén. Tenemos que pasar por fuego, pero el Señor nos libre de esto tan trágico. Que el Señor nos ayude, mi hermano, nos ayude a encaminar nuestros pies. Y aquel que esté pasando por esto, usted hable del Señor y decirle: sabe, yo tomé la decisión de recibir al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Él ya me limpió y Él lo puede hacer contigo. Sí, Que el Señor. Señor nos ayude, y como dice su palabra, quédese con eso: yo ya te limpié,